El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas, narra la historia de la primera iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús al cielo. Este libro es una continuación del Evangelio y cuenta cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, llevaron el mensaje de Jesucristo desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Pedro y Pablo son los protagonistas principales, y a través de sus historias, Lucas nos muestra el crecimiento de la iglesia a pesar de la persecución, las dificultades y los desafíos. Capítulo 1. La ascensión de Jesús y la elección de Matías. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Les instruyó que no debían salir de Jerusalén, sino que debían esperar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Jesús les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de dar estas instrucciones, Jesús ascendió al cielo mientras ellos miraban. Una nube lo ocultó de su vista, y dos ángeles se aparecieron diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto irse. Los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto, donde oraron continuamente. Estaban todos unidos, esperando la promesa de Jesús. Entre ellos estaban los 12 apóstoles, aunque Judas Iscariote ya no estaba con ellos debido a su traición. Pedro, tomando la iniciativa, propuso que eligieran a un nuevo apóstol para ocupar el lugar de Judas. Eligieron a dos hombres, José, llamado Barsabás, y Matías. Oraron pidiendo que Dios les mostrara a quién había elegido, y después echaron suertes, y Matías fue elegido para unirse a los apóstoles. Capítulo 2. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, cuando de repente, un sonido como de un viento recio llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén había muchos judíos que venían de diferentes naciones para la fiesta, y se sorprendieron al oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Algunos, sin embargo, se burlaban diciendo que estaban borrachos. Entonces Pedro se levantó con valentía y predicó su primer sermón, explicando que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de las profecías. Citó al profeta Joel, quien había dicho que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Luego les habló de Jesús de Nazaret, que había sido crucificado por ellos, pero que Dios había resucitado de entre los muertos. Pedro les dijo que Jesús, exaltado a la diestra de Dios, había enviado el Espíritu Santo, y que ellos mismos eran testigos de estos hechos. Al escuchar esto, las personas se conmovieron y preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día unas 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro. Fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de los creyentes. Capítulo 3. Pedro y Juan sanan a un cojo. Un día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, cuando encontraron a un hombre cojo de nacimiento, que pedía limosna en la puerta del templo, llamada la Hermosa. Al ver a Pedro y a Juan, les pidió una limosna. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano, y al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. El hombre se levantó de un salto y comenzó a caminar. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que lo conocía como el cojo que pedía en la puerta se asombró y corrió hacia ellos, asombrada por lo que había sucedido. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar nuevamente. Les dijo que no había sido por su propio poder que habían sanado al hombre, sino por la fe en el nombre de Jesús. Les recordó que Jesús había sido entregado para ser crucificado, pero que Dios lo había levantado de entre los muertos, y que ahora, a través de la fe en su nombre, este hombre había sido sanado. Pedro los llamó a arrepentirse y convertirse para que sus pecados fueran borrados y para que Dios enviara tiempos de refrigerio. Les dijo que Jesús era el Mesías prometido,
y que Dios había hablado de él a través de todos los profetas. Capítulo 4. Pedro y Juan, ante el Sanedrín. Después de sanar al hombre cojo y predicar a la multitud en el templo, Pedro y Juan fueron arrestados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, ya que estaban molestos porque los apóstoles enseñaban sobre la resurrección de los muertos en Jesús. Fueron encarcelados hasta el día siguiente, pero a pesar de esto, muchas personas creyeron en su mensaje y el número de los creyentes aumentó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, el consejo de los líderes judíos, incluyendo al sumo sacerdote Anás y otros miembros importantes. Les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía, este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de entre los muertos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Los miembros del Sanedrín, sorprendidos por la valentía de Pedro y Juan, sabían que eran hombres sin educación formal, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Sin embargo, no podían negar el milagro, ya que el hombre que había sido sanado estaba allí con ellos. Por lo tanto, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron, juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes en lugar de a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El consejo, sin poder castigarlos debido al apoyo del pueblo, los dejó en libertad. Al regresar con los otros creyentes, Pedro y Juan contaron lo que había sucedido. Entonces, todos oraron juntos, pidiendo a Dios que les diera más valentía para predicar su palabra y que continuara haciendo señales y maravillas en el nombre de Jesús. Después de la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con valentía. Capítulo 5. La mentira de Ananías y Zafira. Dentro de la comunidad de los creyentes, las personas vendían sus propiedades y compartían sus bienes para que nadie tuviera necesidad. Sin embargo, un hombre llamado Ananías, junto con su esposa achó a Zafira, vendió una propiedad y decidió quedarse con parte del dinero, aunque pretendieron darlo todo a los apóstoles. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al escuchar esto, Ananías cayó muerto en el acto. Todos los que escucharon lo sucedido sintieron un gran temor. Unas horas después, llegó su esposa Zafira, sin saber lo que había ocurrido. Pedro le preguntó si el precio que habían declarado era realmente el total de la venta, y ella confirmó la mentira. Entonces, Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Al instante, Zafira también cayó muerta. Este evento causó gran temor en toda la comunidad. Señales y persecución. Dios seguía obrando con poder entre los apóstoles. Muchas personas traían a los enfermos para que fueran sanados, y algunos esperaban incluso que la sombra de Pedro cayera sobre ellos al pasar. Los enfermos y los poseídos por espíritus malignos eran sanados, y la iglesia crecía rápidamente. Sin embargo, los sumos sacerdotes y los saduceos, llenos de celos, arrestaron nuevamente a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los sacó, diciéndoles, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. A la mañana siguiente, los apóstoles estaban nuevamente predicando en el templo, y los líderes religiosos se sorprendieron al saber que habían escapado de la prisión. Los volvieron a arrestar y los llevaron ante el Sanedrín. El sumo sacerdote les dijo, les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. La intervención de Gamaliel. Al escuchar estas palabras, los miembros del Sanedrín se llenaron de ira y querían matarlos. Pero Gamaliel,
Un fariseo respetado entre ellos pidió que los apóstoles fueran sacados por un momento y luego aconsejó al consejo: tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Si su propósito o actividad es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren luchando contra Dios mismo. El consejo aceptó la recomendación de Gamaliel. Mandaron azotar a los apóstoles y les ordenaron nuevamente que no hablaran en el nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Los apóstoles se retiraron del Sanedrín gozosos, porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús, y cada día en el templo y de casa en casa, continuaban enseñando y predicando que Jesús es el Mesías. Capítulo 6. La elección de los 7. A medida que la iglesia crecía rápidamente, surgieron problemas dentro de la comunidad. Los creyentes de origen griego comenzaron a quejarse de que sus viudas no estaban recibiendo la misma atención que las viudas judías en la distribución diaria de alimentos. Los 12 apóstoles reunieron a toda la comunidad y dijeron: no es conveniente que dejemos de predicar la palabra de Dios para encargarnos de la distribución de alimentos. Por tanto, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que se encarguen de esta tarea, mientras nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la comunidad, y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, junto con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un converso al judaísmo de Antioquía. Los apóstoles oraron y les impusieron las manos, consagrándolos para esta tarea. Con esta organización, la palabra de Dios siguió extendiéndose, y el número de discípulos aumentaba rápidamente en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Capítulo 7. El martirio de Esteban. Esteban, uno de los 7 elegidos, realizaba grandes señales y prodigios entre el pueblo. Sin embargo, algunos miembros de la sinagoga de los libertos comenzaron a debatir con él, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Enfurecidos, incitaron a otros para que acusaran falsamente a Esteban de hablar contra el templo y la ley de Moisés. Esteban fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, donde los falsos testigos lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés había establecido. Todos los que estaban en el Sanedrín vieron que el rostro de Esteban brillaba como el de un ángel, pero eso no les hizo cambiar de opinión. Ante estas acusaciones, Esteban comenzó un discurso histórico, recordando cómo Dios había llamado a Abraham, guiado al pueblo de Israel por medio de Moisés, y les dio la ley. También mencionó cómo el pueblo había sido infiel una y otra vez, rechazando a los profetas enviados por Dios. Esteban concluyó su discurso confrontando al Sanedrín. Ustedes son de corazón duro y siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Incluso mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Al escuchar esto, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y crujieron los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, cubriendo sus oídos y gritando, lo sacaron a rastras de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, clamó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Capítulo 8. La dispersión de los creyentes y Felipe en Samaria. Después del martirio de Esteban, comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Muchos creyentes se dispersaron por Judea y Samaria, pero donde iban, predicaban la palabra de Dios. Entre ellos estaba Felipe, uno de los 7 diáconos, quien llevó el evangelio a Samaria. Felipe predicaba sobre Cristo, y Dios obraba poderosamente a través de él, sanando enfermos y liberando a muchos de espíritus malignos. La ciudad de Samaria se llenó de alegría al ver las señales y escuchar el mensaje de salvación. Entre la gente que escuchaba a Felipe estaba Simón el mago, un hombre famoso por sus artes mágicas, que tenía gran influencia en la ciudad. Al ver los milagros de Felipe y escuchar su mensaje, Simón creyó y se bautizó junto con muchos otros. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido el evangelio, enviaron a Pedro y Juan,
Al llegar, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no lo habían recibido. Impusieron las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Simón el mago, al ver esto, ofreció dinero a los apóstoles, diciendo: «Denme también ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro lo reprendió severamente: «Tu dinero perezca contigo, porque creíste que el don de Dios se podía comprar. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios para que te perdone». Simón, asustado, pidió a los apóstoles que oraran por él para que nada malo le sucediera. Después de predicar en varias aldeas samaritanas, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. El encuentro de Felipe con el eunuco etíope. Un ángel del Señor le habló a Felipe, diciéndole que fuera al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Allí encontró a un eunuco etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía, que regresaba de adorar en Jerusalén. El eunuco leía en su carro el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe que se acercara al carro. Felipe escuchó que el eunuco leía en voz alta y le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». El eunuco respondió: «¿Cómo podré si nadie me lo explica?». E invitó a Felipe a subir al carro. El pasaje que el eunuco leía hablaba del siervo sufriente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de su trasquilador, no abrió su boca. Entonces Felipe le explicó que ese pasaje hablaba de Jesús y le anunció el Evangelio. Al llegar a un lugar con agua, el eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Detuvieron el carro y Felipe lo bautizó allí mismo. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco siguió su camino lleno de alegría. Felipe apareció en Azoto y siguió predicando hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. La conversión de Saulo. Saulo, el perseguidor de los cristianos, continuaba buscando creyentes para llevarlos presos. Pidió cartas al sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco y llevarlos a Jerusalén. En el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y Saulo cayó al suelo. Escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se levantó, pero estaba ciego, y tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Allí pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Ananías y la sanación de Saulo. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le habló en una visión, diciéndole que fuera a la casa donde Saulo se hospedaba y orara por él para que recuperara la vista. Ananías al principio tuvo miedo, porque sabía que Saulo era un perseguidor, pero el Señor le dijo: «Ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». Ananías obedeció, fue a la casa y colocó las manos sobre Saulo, diciendo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Fue bautizado y recobró fuerzas. Saulo comienza a predicar. Después de su conversión, Saulo permaneció algunos días con los discípulos en Damasco, y comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se asombraban, diciendo: «¿No es este el que perseguía a los seguidores de Jesús en Jerusalén?». Pero Saulo continuaba predicando con poder, demostrando que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos de Damasco, al ver que no podían refutar a Saulo, planearon matarlo. Los discípulos lo ayudaron a escapar durante la noche, bajándolo en una canasta por la muralla de la ciudad. Saulo en Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, los discípulos tenían miedo de él, pero Bernabé lo llevó ante los apóstoles y les explicó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo predicaba con valentía en Damasco. Así, Saulo fue aceptado por los discípulos y comenzó a predicar en Jerusalén. Sin embargo, también allí surgieron amenazas contra su vida. Los hermanos lo enviaron a Cesarea y de allí a su ciudad natal, Tarso. Paz y crecimiento de la iglesia. Después de la conversión de Saulo y la dispersión de los creyentes, la iglesia disfrutó de un tiempo de paz. Los creyentes se fortalecían en el temor del Señor y crecían en número con la ayuda del Espíritu Santo. Capítulo 10. La visión de Pedro y la conversión de Cornelio.
En Cesarea vivía un centurión romano llamado Cornelio, un hombre piadoso que adoraba a Dios y era generoso con los pobres. Un día, mientras oraba, un ángel del Señor se le apareció y le dijo que enviara hombres Jope para traer a Simón Pedro, que estaba hospedado en la casa de un curtidor llamado Simón. Al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió al techo para orar. Tuvo una visión en la que vio un lienzo descendiendo del cielo, lleno de animales de toda clase. Una voz le dijo: «Pedro, levántate, mata y come». Pedro, sorprendido, respondió: «Señor, nunca he comido nada impuro o inmundo». Pero la voz le dijo: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». Esta visión se repitió 3 veces, y luego el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. Mientras Pedro reflexionaba sobre lo que había visto, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la casa. El Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar. Pedro viajó con los hombres hasta la casa de Cornelio, acompañado por algunos hermanos judíos. Cuando llegó, Cornelio se postró a los pies de Pedro, pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Yo también soy un hombre». Luego Pedro explicó que era contrario a las costumbres judías que un judío entrara en la casa de un gentil, pero que Dios le había mostrado que no debía llamar impuro a nadie. Cornelio le contó sobre la visión que había recibido y lo invitó a hablarles sobre el mensaje de salvación. Pedro comenzó a predicar, diciendo que Dios no hace distinción de personas y que en toda nación acepta a los que le temen y hacen justicia. Les habló sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y mientras aún predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los hermanos judíos que acompañaban a Pedro quedaron asombrados al ver que los gentiles también recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y se quedaron unos días más en casa de Cornelio. Capítulo 11. Pedro informa a la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, algunos creyentes judíos lo criticaron por haber entrado en la casa de gentiles y comido con ellos. Pedro les explicó todo lo que había sucedido, desde la visión que tuvo en Jope hasta la venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia. Concluyó diciendo: «Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?». Al escuchar esto, los creyentes en Jerusalén glorificaron a Dios y dijeron: «Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida». La iglesia crece en Antioquía. La persecución que siguió al martirio de Esteban hizo que muchos creyentes se dispersaran por diferentes regiones, llegando incluso a Fenicia, Chipre y Antioquía. Al principio predicaban solo a los judíos, pero algunos comenzaron a anunciar el evangelio también a los gentiles. El Señor estaba con ellos, y una gran cantidad de personas creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviaron a Bernabé para investigar. Bernabé, al ver la obra de Dios, se alegró y animó a todos a permanecer fieles al Señor. Bernabé luego viajó a Tarso para buscar a Saulo y lo trajo a Antioquía. Durante 1 año, ambos enseñaron a una gran multitud. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Capítulo 12. La liberación de Pedro y la muerte de Herodes. Durante este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, con la espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, arrestó también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura, con la intención de llevarlo a juicio después de la Pascua. Pedro fue puesto bajo la custodia de 4 grupos de soldados, pero la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de su juicio, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con cadenas, mientras otros guardaban la puerta de la prisión. De repente, un ángel del Señor apareció y la celda se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro, diciéndole: «Levántate rápido», y las cadenas cayeron de sus manos. Luego el ángel le ordenó que se vistiera y lo siguiera. Pedro, pensando que todo era una visión, salió con el ángel sin que los guardias lo notaran. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí sola. Una vez fuera, el ángel lo dejó, y Pedro, dándose cuenta de que no era un sueño, dijo:
Ahora sé que el Señor me ha librado de las manos de Herodes y de lo que esperaba el pueblo judío. Pedro fue a la casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó a la puerta y una criada llamada Rode salió a atenderlo. Al reconocer la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir, corrió a avisar a los demás. Al principio no le creyeron, pero finalmente abrieron la puerta y quedaron asombrados al ver a Pedro. Pedro les contó cómo el Señor lo había liberado y les pidió que informaran a los demás. Luego se fue a otro lugar para ponerse a salvo. Mientras tanto, Herodes buscó a Pedro sin éxito. Al no encontrarlo, ordenó ejecutar a los guardias. Más tarde, Herodes Agripa se presentó ante el pueblo en una ocasión pública. Vestido con un manto resplandeciente, la multitud comenzó a gritar: «Es la voz de un Dios, no de un hombre». Al no dar gloria a Dios, un ángel lo hirió, y murió comido por gusanos. A pesar de la persecución, la palabra de Dios seguía creciendo y extendiéndose. Capítulo 13. La primera misión de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, entre ellos Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo Pablo. Mientras ayunaban y oraban, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Después de ayunar, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron como misioneros. Bernabé y Saulo, acompañados por Juan Marcos, navegaron a Chipre y comenzaron a predicar en las sinagogas. Llegaron a la ciudad de Pafos, donde se encontraron con Elimas, un mago que intentaba impedir que el procónsul, Sergio Paulo, escuchara el mensaje del Evangelio. Saulo, lleno del Espíritu Santo, miró a Elimas y le dijo: «Hijo del diablo, enemigo de todo lo justo, ¿nunca dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor?». Inmediatamente, Elimas quedó ciego, y el procónsul, al ver lo que sucedió, creyó en el Señor, impresionado por la enseñanza. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio, Listra y Derbe. Después de su misión en Chipre, Pablo y Bernabé viajaron a Iconio, donde predicaron en la sinagoga. Una gran multitud de judíos y gentiles creyó en el mensaje, pero algunos judíos que se resistían al Evangelio provocaron división entre los habitantes de la ciudad. Sin embargo, Dios respaldó la predicación de Pablo y Bernabé mediante señales y milagros. A medida que la oposición crecía, se organizó un complot para apedrear a los apóstoles. Al enterarse, Pablo y Bernabé huyeron a las ciudades de Listra y Derbe, en la región de Licaonia, donde continuaron predicando el Evangelio. El milagro en Listra y la confusión de los habitantes. En Listra, Pablo encontró a un hombre cojo de nacimiento que nunca había caminado. Al ver que el hombre tenía fe para ser sanado, Pablo le dijo en voz alta: «Levántate y ponte en pie». Al instante, el hombre saltó y comenzó a caminar. Al ver esto, la multitud creyó que los dioses habían descendido en forma humana. Llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien hablaba. El sacerdote del templo de Zeus quiso ofrecer sacrificios en honor a ellos, pero Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras y les dijeron: «Somos hombres como ustedes. Venimos a anunciarles que se aparten de estas vanidades y se vuelvan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». A pesar de sus palabras, apenas lograron evitar que la multitud les ofreciera sacrificios. El apedreamiento de Pablo en Listra. Poco después, unos judíos procedentes de Iconio y Antioquía llegaron a Listra y convencieron a la multitud de apedrear a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Sin embargo, los discípulos se reunieron a su alrededor y Pablo se levantó. Al día siguiente, él y Bernabé partieron hacia Derbe, donde siguieron predicando y lograron muchas conversiones. Después de su tiempo en Derbe, regresaron por las ciudades donde habían predicado, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a permanecer firmes en la fe. Les dijeron: «Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». También nombraron ancianos en cada iglesia y oraron por ellos con ayuno, encomendándolos al Señor. Capítulo 15. El concilio en Jerusalén. A medida que la iglesia crecía, surgió un conflicto sobre si los gentiles convertidos debían ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Algunos creyentes judíos insistían en la circuncisión, mientras que Pablo y Bernabé argumentaban que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo.
Para resolver esta cuestión, la iglesia en Antioquía envió a Pablo, Bernabé y otros creyentes a Jerusalén para consultar con los apóstoles y los ancianos. Allí se reunió el primer concilio de la iglesia para tratar este tema. Pedro se levantó y recordó cómo Dios le había mostrado, a través de la conversión de Cornelio, que no hacía distinción entre judíos y gentiles. Dijo: ¿por qué tentamos a Dios al imponer sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Después de escuchar a Pedro, Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, propuso que no se les impusieran cargas innecesarias a los gentiles, salvo que se abstuvieran de la idolatría, la inmoralidad sexual y el consumo de carne de animales sacrificados y sangre. El concilio aceptó esta propuesta y enviaron una carta a las iglesias gentiles con estas decisiones. También enviaron a Judas Barsabás y Silas, junto con Pablo y Bernabé, para entregar el mensaje. El regreso a Antioquía. Al regresar a Antioquía, los creyentes recibieron con alegría las decisiones del concilio. Pablo y Bernabé continuaron predicando y enseñando la palabra de Dios, fortaleciendo a los discípulos. Sin embargo, poco después surgió un desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre si llevar a Juan Marcos en su próximo viaje misionero. Bernabé quería llevarlo, pero Pablo no, porque Marcos los había abandonado en un viaje anterior. Finalmente se separaron. Bernabé llevó a Marcos y partió hacia Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas como compañero y continuó su misión. Capítulo 16. Pablo, Silas y Timoteo. Pablo y Silas comenzaron su segundo viaje misionero. Al llegar a Derbe y Listra, conocieron a un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Los hermanos de Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevarlo consigo. Como los judíos de la región sabían que su padre era griego, Pablo los circuncidó para evitar conflictos al predicar entre los judíos. Mientras viajaban por las ciudades, entregaban las decisiones del concilio de Jerusalén, y las iglesias seguían fortaleciéndose en la fe, aumentando en número cada día. La visión del Macedonio y el viaje a Europa. El Espíritu Santo les impidió predicar en Asia, así que viajaron hacia Misia y trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Finalmente llegaron a Troas, donde Pablo tuvo una visión durante la noche. Un hombre macedonio le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Concluyendo que Dios los llamaba a predicar allí, partieron hacia Macedonia y llegaron a Filipos, una ciudad importante en la región. Se quedaron algunos días y buscaron un lugar de oración a orillas de un río. La conversión de Lidia y el encarcelamiento de Pablo y Silas. En el río encontraron a un grupo de mujeres reunidas para orar. Entre ellas estaba Lidia, una comerciante de telas de púrpura. El Señor abrió su corazón para que recibiera el mensaje de Pablo, y ella y su familia fueron bautizadas. Lidia invitó a Pablo y a su grupo a quedarse en su casa, y ellos aceptaron. Mientras estaban en Filipos, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguir a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Esto continuó durante varios días, hasta que Pablo, molesto, le ordenó al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Al instante, el espíritu la dejó. Los amos de la joven, al ver que ya no podían lucrar con sus adivinaciones, se enfurecieron y arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Los acusaron de causar disturbios y los magistrados los azotaron y encarcelaron. El milagro en la cárcel y la conversión del carcelero. En la cárcel, Pablo y Silas, a pesar de estar encadenados, oraban y cantaban himnos al Señor. De repente, ocurrió un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado. Desesperado, estaba a punto de quitarse la vida, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». El carcelero, temblando, cayó de rodillas ante Pablo y Silas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa». Esa misma noche, el carcelero lavó sus heridas, y él y toda su familia fueron bautizados.
Luego los llevó a su casa, les dio de comer y se alegraron porque ahora creían en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron un mensaje para que liberaran a Pablo y Silas. Sin embargo, Pablo les dijo que los habían azotado y encarcelado sin juicio, siendo ciudadanos romanos, y exigió que los magistrados vinieran en persona a liberarlos. Temeroso, el magistrado fue y los liberó, rogándoles que salieran de la ciudad. Pablo y Silas visitaron a Lidia y los hermanos, los animaron y luego partieron de Filipos. Capítulo 17. Pablo en Tesalónica, Berea y Atenas. Después de su salida de Filipos, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, una ciudad importante de Macedonia. Allí, como era su costumbre, fueron a la sinagoga de los judíos y durante 3 sábados explicaron y demostraron con las Escrituras que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Les dijo: «Este Jesús que yo les anuncio es el Mesías». Algunos judíos y una gran cantidad de griegos piadosos, junto con mujeres influyentes, creyeron en el mensaje de Pablo. Sin embargo, los judíos que no creyeron se llenaron de envidia y organizaron un tumulto en la ciudad, atacando la casa de Jason, donde Pablo y Silas se hospedaban. No encontrándolos, arrastraron a Jason y algunos otros ante las autoridades, acusándolos de albergar a hombres que estaban trastornando al mundo y proclamando a otro rey, Jesús. Las autoridades se vieron alarmadas por estas acusaciones, pero liberaron a Jason y los demás después de recibir una fianza. Ante esta situación, los hermanos enviaron de inmediato a Pablo y Silas a Berea. En Berea, Pablo y Silas también fueron a la sinagoga. Los judíos de Berea eran más receptivos y escudriñaban cada día las Escrituras para verificar si lo que Pablo decía era cierto. Muchos de ellos creyeron, así como griegos piadosos, hombres y mujeres. Sin embargo, cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba predicando en Berea, fueron allí y también agitaron a las multitudes. Los hermanos entonces enviaron a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo fue llevado hasta Atenas, y desde allí envió un mensaje pidiendo que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo en Atenas. El sermón en el Areópago. Mientras esperaba en Atenas, Pablo recorría la ciudad y su espíritu se conmovía al ver la idolatría que dominaba el lugar. Comenzó a discutir en la sinagoga con los judíos y en la plaza pública con los filósofos epicúreos y estoicos. Al escuchar su mensaje sobre Jesús y la resurrección, algunos se burlaban, pero otros curiosos los llevaron al Areópago, un lugar donde los atenienses discutían ideas filosóficas y religiosas. Allí Pablo comenzó su famoso discurso diciendo: «Atenienses, veo que son muy religiosos en todo sentido. Mientras recorría la ciudad, encontré un altar que tenía esta inscripción: Al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les anuncio». Pablo les habló del Dios creador del cielo y la tierra, que no vive en templos hechos por manos humanas y que no necesita ser servido como si le faltara algo. Les explicó que este Dios dio vida a todos los hombres y que ahora manda a todos que se arrepientan, porque ha fijado un día en que juzgará al mundo por medio de un hombre a quien ha resucitado de entre los muertos, Jesucristo. Al mencionar la resurrección, algunos se burlaron, pero otros dijeron que querían escucharlo más. Entre los que creyeron estaba Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, junto con otros. Capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de su tiempo en Atenas, Pablo viajó a Corinto, otra ciudad importante. Allí conoció a Aquila y su esposa Priscila, judíos que habían sido expulsados de Roma por el edicto del emperador Claudio. Pablo, que compartía el mismo oficio que ellos, fabricación de tiendas de campaña, se quedó con ellos y trabajaba durante la semana, mientras que los sábados predicaba en la sinagoga. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó completamente a la predicación, testificando que Jesús es el Mesías. Sin embargo, algunos judíos se opusieron violentamente, por lo que Pablo les dijo: «Su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy inocente, desde ahora iré a los gentiles». Se mudó a la casa de Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia creyeron en el Señor, y muchos corintios también creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión: «No temas, sigue hablando y no calles,
porque yo estoy contigo, y nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. El juicio ante Galión. Los judíos de Corinto se unieron para llevar a Pablo ante Galión, el procónsul de Acaya, acusándolo de persuadir a la gente a adorar a Dios de manera contraria a la ley. Pero antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión dijo que no se involucraría en asuntos relacionados con su ley religiosa y los expulsó del tribunal. En su frustración, los judíos golpearon a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, pero Galión no intervino. El regreso de Pablo a Antioquía. Después de pasar un tiempo más en Corinto, Pablo se despidió de los hermanos y navegó hacia Éfeso con Priscila y Aquila. Allí predicó en la sinagoga, y aunque los judíos le pidieron que se quedara más tiempo, él decidió partir, prometiendo regresar si Dios lo permitía. De Éfeso, Pablo navegó hacia Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, y luego regresó a Antioquía. Apolo en Éfeso. Mientras tanto, en Éfeso llegó un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Apolo enseñaba con exactitud sobre Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, al escucharlo predicar en la sinagoga, lo tomaron aparte y le explicaron más plenamente el camino de Dios. Apolo decidió ir a Acaya, y los hermanos lo alentaron, escribiendo una carta para que lo recibieran. Una vez en Acaya, Apolo fue de gran ayuda para los creyentes y refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Capítulo 19. Pablo en Éfeso. Después de regresar a Antioquía, Pablo comenzó un nuevo viaje misionero y regresó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos que, aunque creían en Jesús, solo habían recibido el bautismo de Juan. Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron que no sabían sobre el Espíritu Santo. Pablo entonces les explicó que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero que debían creer en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Pablo permaneció en Éfeso por 2 años, predicando en la sinagoga al principio. Pero cuando algunos judíos se resistieron y hablaron mal del camino de Jesús, Pablo se trasladó a una escuela llamada Escuela de Tirano, donde enseñaba diariamente. Toda la provincia de Asia, incluyendo judíos y gentiles, escuchó el mensaje del Señor durante este tiempo. Los milagros y el poder de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, tanto que incluso pañuelos o delantales que tocaban su piel eran llevados a los enfermos, y ellos eran sanados, y los espíritus malignos eran expulsados. Algunos exorcistas judíos intentaron imitar el poder de Pablo, incluyendo a los 7 hijos de Seba, un sacerdote judío. Ellos intentaban expulsar demonios diciendo, «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan». Pero un día un espíritu maligno les respondió, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos y los golpeó tan violentamente que huyeron desnudos y heridos. Este hecho se difundió por toda Éfeso, y tanto judíos como griegos fueron llenos de temor, y el nombre de Jesús fue magnificado. Muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros de conjuros y los quemaron públicamente. El valor de estos libros ascendía a unas 50,000 monedas de plata, y así el evangelio crecía poderosamente. El alboroto en Éfeso. Después de estos eventos, Pablo decidió viajar a Jerusalén y luego a Roma. Pero antes de irse, un grave disturbio estalló en Éfeso. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba templos de Artemisa, una diosa adorada en Éfeso, reunió a los artesanos y les dijo que la predicación de Pablo estaba afectando su negocio. Como muchos en Éfeso y en toda Asia se estaban convirtiendo al cristianismo, ya no compraban imágenes de Artemisa. Esto no solo amenazaba su oficio, sino también la importancia del templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Demetrio provocó un alboroto en la ciudad, y la multitud se reunió en el teatro, gritando, «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Durante varias horas la ciudad estuvo al borde de un motín, y Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos y algunos amigos suyos le rogaron que no lo hiciera.
Finalmente, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud, diciéndoles que si tenían alguna queja, debían resolverla en los tribunales y que no querían ser acusados de incitar un motín. Luego disolvió la asamblea y la ciudad volvió a la calma. Capítulo 20. Pablo viaja por Macedonia y Grecia. Después del alboroto en Éfeso, Pablo se despidió de los discípulos y partió hacia Macedonia, donde animó a las iglesias. Luego viajó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Mientras se preparaba para embarcarse hacia Siria, descubrió un complot de los judíos contra él, por lo que decidió regresar por Macedonia. Entre los que viajaban con Pablo estaban Sopatro, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Estos hombres fueron adelante y esperaron a Pablo en Troas. La resurrección de Eutico. En Troas, Pablo se reunió con los creyentes y predicó hasta la medianoche, ya que planeaba partir al día siguiente. Durante la predicación, un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana. Al quedarse dormido, cayó desde el 3er piso y fue encontrado muerto. Pablo descendió, se inclinó sobre él y tomando al joven dijo: «No se alarmen, está vivo». Eutico fue resucitado y todos fueron consolados. Pablo continuó su viaje hacia Mileto, donde envió a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. La despedida de los ancianos de Éfeso. Cuando los ancianos de Éfeso llegaron a Mileto, Pablo les recordó cómo había servido al Señor con humildad y lágrimas, y les dijo que no había ocultado nada, sino que había proclamado todo el consejo de Dios. Les advirtió que lobos rapaces vendrían después de su partida para tratar de destruir la iglesia, y les instó a ser vigilantes y a cuidar del rebaño. Pablo también les dijo que el Espíritu Santo le había revelado que en cada ciudad lo esperaban prisiones y sufrimientos, pero que él no contaba su vida como valiosa para sí mismo, siempre y cuando pudiera terminar la carrera y el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Después de estas palabras, todos lloraron, abrazaron a Pablo y lo besaron, especialmente porque les dijo que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco y Pablo partió hacia Jerusalén. Capítulo 21. El viaje de Pablo a Jerusalén. Después de despedirse de los ancianos de Éfeso, Pablo y su grupo zarparon hacia Tiro, donde el barco descargaba su carga. Allí se encontraron con los discípulos locales y permanecieron con ellos durante 7 días. Durante su estadía, el Espíritu Santo advirtió a través de los discípulos que Pablo no debía ir a Jerusalén. Sin embargo, Pablo decidió continuar con su plan. Cuando partieron, los discípulos, junto con sus esposas e hijos, acompañaron a Pablo hasta la playa, donde oraron juntos antes de despedirse. De Tiro, Pablo y su grupo continuaron su viaje a Cesarea, donde se hospedaron en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7. Allí, un profeta llamado Agabo vino de Judea y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies, diciendo: «Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles». Al escuchar esto, los compañeros de Pablo y los creyentes de Cesarea le suplicaron que no fuera a Jerusalén, pero Pablo respondió: «¿Por qué lloran y me rompen el corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Al ver que no podían persuadirlo, dejaron de insistir y dijeron: «Hágase la voluntad del Señor». Pablo en Jerusalén. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue recibido calurosamente por los hermanos. Al día siguiente, se reunió con Jacobo Santiago y los ancianos de la iglesia, quienes se alegraron al escuchar los detalles de la obra de Dios entre los gentiles. Sin embargo, los ancianos le advirtieron que muchos judíos cristianos en Jerusalén habían oído rumores de que Pablo estaba enseñando a los judíos a apartarse de la ley de Moisés y que no debían circuncidar a sus hijos ni observar las costumbres. Para demostrar que él respetaba las costumbres judías, los ancianos sugirieron que Pablo participara en un rito de purificación con 4 hombres que habían hecho un voto y que pagara sus gastos. Pablo aceptó y al día siguiente se unió a ellos en el templo para iniciar el proceso de purificación. El arresto de Pablo en el templo. Al final del periodo de purificación, algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y, reconociéndolo, incitaron a la multitud en su contra. Lo acusaron de enseñar contra el pueblo judío, la ley y el templo, y afirmaron que había profanado el templo al traer a gentiles,
porque lo habían visto antes con Trófimo, un gentil de Éfeso, y asumieron que lo había llevado al templo. La ciudad se agitó y una multitud se apoderó de Pablo, arrastrándolo fuera del templo e intentando matarlo. Pero el comandante romano, al enterarse de la confusión, intervino con soldados y lo arrestó. La multitud estaba tan violenta que los soldados tuvieron que cargar a Pablo para llevarlo a salvo a la fortaleza. Mientras lo llevaban, Pablo le pidió al comandante permiso para hablar con la multitud. El comandante, sorprendido de que Pablo hablara griego, le permitió dirigirse a la gente. Capítulo 22. La defensa de Pablo ante el pueblo. Pablo, de pie en las escaleras, hizo un gesto a la multitud para que guardara silencio. Cuando comenzaron a escuchar, Pablo habló en hebreo, lo que sorprendió y calmó a la multitud. Contó su historia, explicando cómo había sido un judío devoto, criado en Jerusalén y educado bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados. Les relató cómo había perseguido violentamente a los cristianos, arrestándolos y consintiendo en sus muertes. Luego, Pablo describió su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Explicó cómo una luz resplandeciente lo cegó y escuchó la voz de Jesús diciéndole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Después de este encuentro, Pablo fue llevado a Damasco, donde un hombre piadoso llamado Ananías lo curó de su ceguera y le dijo que había sido escogido por Dios para ser su testigo. Pablo también les contó cómo, después de su conversión, había regresado a Jerusalén, donde tuvo una visión en la que Jesús le dijo que los judíos no aceptarían su testimonio y que debía ir a predicar a los gentiles. Al mencionar la palabra gentiles, la multitud volvió a enfurecerse y comenzó a gritar: «¡Maten a este hombre! ¡No es digno de vivir!». Pablo, ante el comandante romano. El comandante romano ordenó que Pablo fuera azotado para que confesara el motivo del tumulto. Sin embargo, cuando estaban a punto de azotarlo, Pablo preguntó: ¿Es legal azotar a un ciudadano romano sin juicio? Al escuchar esto, el centurión detuvo el castigo y fue a informar al comandante. El comandante, asustado al descubrir que Pablo era ciudadano romano de nacimiento, lo liberó de las cadenas y convocó al Sanedrín, el consejo judío, para que escucharan el caso de Pablo y decidieran qué hacer con él. Capítulo 23. Pablo ante el Sanedrín. El comandante romano llevó a Pablo ante el Sanedrín, el consejo judío, para aclarar las acusaciones en su contra. Pablo comenzó su defensa diciendo: «He vivido ante Dios con una conciencia limpia hasta el día de hoy». Al escuchar esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pablo, sin saber que era el sumo sacerdote, respondió enérgicamente: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada». Cuando le dijeron que había insultado al sumo sacerdote, Pablo se disculpó, reconociendo que la ley prohíbe maldecir a una autoridad. Sabiendo que el Sanedrín estaba dividido entre saduceos y fariseos, Pablo aprovechó la situación y exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos». Esto provocó una fuerte división en el consejo, ya que los fariseos creían en la resurrección, en ángeles y en espíritus, mientras que los saduceos no. La discusión se volvió tan violenta que el comandante temió que Pablo fuera destrozado, así que ordenó que los soldados lo llevaran de regreso a la fortaleza. Esa noche, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así también debes testificar en Roma». La conspiración contra Pablo. Al día siguiente, más de 40 judíos conspiraron para matar a Pablo. Hicieron un juramento de no comer ni beber hasta haberlo matado. Fueron ante los líderes del Sanedrín y les pidieron que solicitaran al comandante que trajera a Pablo nuevamente para interrogarlo, planeando matarlo en el camino. Sin embargo, el sobrino de Pablo escuchó sobre la conspiración y fue a la fortaleza a advertirle. Pablo llamó a un centurión y le pidió que llevara a su sobrino ante el comandante, quien escuchó la advertencia. Inmediatamente, el comandante organizó una escolta de 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para llevar a Pablo de noche a Cesarea, donde sería presentado ante el gobernador Félix. Ante el gobernador Félix, Pablo fue llevado a Cesarea y entregado al gobernador Félix, junto con una carta del comandante que explicaba la situación.
El gobernador Félix leyó la carta y decidió mantener a Pablo bajo custodia en el palacio de Herodes hasta que los acusadores llegaran de Jerusalén. Capítulo 24. El juicio de Pablo ante Félix. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías, junto con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, llegaron a Cesarea para presentar su caso contra Pablo. Tértulo comenzó el juicio elogiando a Félix por su gobierno y acusó a Pablo de ser un alborotador que causaba disturbios entre los judíos de todo el imperio y que profanaba el templo. Los ancianos presentes apoyaron estas acusaciones. Pablo, al ser invitado a hablar, se defendió explicando que había ido a Jerusalén a adorar y que mientras estaba en el templo, no causó disturbios ni incitó a la multitud. Les dijo que las verdaderas razones por las que lo estaban juzgando eran su fe en la resurrección y su predicación de Jesucristo. Félix, que tenía un conocimiento más completo del camino cristiano, aplazó la decisión del juicio y mantuvo a Pablo bajo arresto domiciliario, permitiéndole visitas de sus amigos. Félix a menudo enviaba por Pablo, esperando que le ofreciera dinero como soborno para liberarlo. Sin embargo, aunque Félix escuchaba a Pablo hablar sobre la fe en Jesucristo, el gobernador se estremecía cuando Pablo hablaba del juicio venidero, y lo despedía diciendo: «Por ahora vete, cuando tenga tiempo te llamaré». Pablo permaneció en prisión por 2 años hasta que Félix fue reemplazado por el nuevo gobernador, Porcio Festo. Aunque Félix dejó a Pablo en prisión para ganarse el favor de los judíos, su caso no avanzó durante ese tiempo. Capítulo 25. Pablo ante Festo y apelación al César. Después de que Félix fue reemplazado por Festo como gobernador, los líderes judíos aprovecharon la oportunidad para renovar las acusaciones contra Pablo. Ellos querían que Festo lo trajera de regreso a Jerusalén, ya que planeaban emboscarlo y matarlo en el camino. Sin embargo, Festo les dijo que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que ellos debían ir allí si querían presentar sus acusaciones. En Cesarea, los judíos presentaron sus cargos contra Pablo, pero nuevamente no pudieron probar nada. Pablo se defendió diciendo: «No he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César». Festo, buscando ganarse el favor de los judíos, le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Pablo, sabiendo del peligro que corría, apeló al César, el emperador romano, diciendo: «Estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Si soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada en las acusaciones que estos hombres presentan contra mí, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César». Festo, después de consultar con su consejo, respondió: «Has apelado al César irás». Pablo ante el rey Agripa. Poco después, el rey Agripa II y su hermana Berenice llegaron a Cesarea para visitar a Festo. Durante su conversación, Festo mencionó el caso de Pablo y cómo éste había apelado al César. Agripa mostró interés en escuchar a Pablo personalmente. Al día siguiente, Pablo fue traído ante Agripa, Berenice, Festo y otros oficiales. Agripa le dio permiso para hablar en su defensa. Pablo, con respeto, comenzó agradeciendo a Agripa por escuchar su caso y destacó su conocimiento de las costumbres judías. Pablo relató nuevamente su testimonio, comenzando con su vida como fariseo devoto y perseguidor de los cristianos. Describió su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, cuando fue cegado por una luz brillante y escuchó la voz del Señor que lo llamaba a ser testigo ante los gentiles. Explicó cómo desde entonces había predicado en todas partes el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo, cumpliendo con lo que los profetas y Moisés habían anunciado, que el Mesías sufriría, resucitaría y traería luz tanto a judíos como a gentiles. Capítulo 26. El discurso de Pablo ante Agripa. Agripa escuchaba con atención mientras Pablo hablaba. Sin embargo, cuando mencionó la resurrección de los muertos, Festo interrumpió diciendo: «Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha hecho perder la cabeza». Pero Pablo respondió con calma: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Hablo con palabras verdaderas y sensatas». Luego, dirigiéndose al rey Agripa, Pablo le preguntó si creía en los profetas, insinuando que si Agripa creía en las escrituras judías, debía reconocer la verdad del mensaje de Jesús. Agripa, algo sorprendido, dijo: «¿Por poco me persuades a hacerme cristiano?». Pablo respondió: «Quisiera que,
Por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, fueran como yo, excepto por estas cadenas. Después de escuchar a Pablo, Agripa, Festo y los demás se retiraron para discutir el caso. Agripa le dijo a Festo, este hombre podría haber sido liberado si no hubiera apelado al César. Capítulo 27. El viaje de Pablo a Roma y la tormenta. Pablo fue entregado a un centurión llamado Julio para ser llevado a Roma. Partieron en un barco junto con otros prisioneros y varios compañeros de viaje, incluyendo Lucas, el autor del libro de los Hechos. Después de detenerse en varios puertos, cambiaron de barco en Mirra de Licia y continuaron su viaje. Sin embargo, los vientos contrarios hicieron el viaje muy difícil. Al llegar a un lugar llamado Buenos Puertos, Pablo advirtió que seguir adelante sería peligroso, ya que era final de otoño, una época peligrosa para navegar. Pero el centurión decidió seguir el consejo del capitán del barco y continuar hacia un puerto más seguro. Pronto se desató una tormenta violenta, llamada Euroclidón, que azotó el barco durante días, llevándolos a la deriva por el mar. Los marineros hicieron todo lo posible por salvar el barco, arrojando carga por la borda y reforzando el casco con cables, pero la situación empeoraba. Después de varios días sin ver el sol ni las estrellas, todos perdieron la esperanza de salvarse. En medio de la desesperación, Pablo se levantó y les dijo, «Debían haberme escuchado y no haber zarpado desde Creta, pero anímense, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Esta misma noche, un ángel de Dios me ha dicho que debo comparecer ante el César, y Dios ha concedido la vida de todos los que navegan conmigo. Por tanto, tengan ánimo, porque confío en que será como Dios me ha dicho». Después de 14 días a la deriva, los marineros sospecharon que se acercaban a tierra. Lanzaron el ancla para detenerse y evitar chocar contra las rocas. Algunos marineros intentaron escapar en el bote salvavidas, pero Pablo advirtió al centurión que si los marineros se iban, no podrían salvarse. Los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas para impedir que escaparan. Pablo alentó a todos a comer, ya que no habían comido en muchos días. Partió el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y luego comieron y se sintieron fortalecidos. Había 276 personas a bordo. Capítulo 28. El naufragio y la estancia en Malta. Después de 14 días de tormenta, el barco en el que viajaba Pablo y sus compañeros encalló cerca de la isla de Malta. Al amanecer, los marineros vieron una bahía con una playa y decidieron intentar llevar el barco hasta allí. Cortaron las anclas y soltaron el timón, pero el barco chocó contra un banco de arena y quedó varado. Las olas comenzaron a destrozar el barco y los soldados planeaban matar a los prisioneros para evitar que escaparan nadando. Sin embargo, el centurión Julio, deseando salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su plan y ordenó que los que sabían nadar se lanzaran al agua primero. Los demás usaron pedazos del barco para flotar hasta la orilla. Todos llegaron sanos y salvos a tierra, cumpliéndose la promesa de Pablo de que nadie perdería la vida. Pablo en Malta. Los habitantes de Malta recibieron a los náufragos con gran hospitalidad y encendieron una fogata para que se calentaran. Mientras recogía leña para el fuego, una serpiente venenosa mordió a Pablo en la mano. Los isleños pensaron que Pablo debía ser un criminal, ya que aunque había escapado del naufragio, la justicia divina no le permitiría vivir. Sin embargo, Pablo sacudió la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Al ver que no le pasaba nada, los habitantes de Malta cambiaron de opinión y pensaron que Pablo era un dios. Pablo y los demás prisioneros fueron alojados en la casa de Publio, el principal de la isla. El padre de Publio estaba enfermo de fiebre y disentería, y Pablo, al visitarlo, oró por él y lo sanó. Después de este milagro, muchos otros enfermos de la isla acudieron a Pablo y fueron sanados. Los habitantes de Malta agradecieron a Pablo y su grupo con muchos honores, y cuando llegó el momento de partir, les proveyeron todo lo necesario para su viaje. Pablo en Roma. Después de pasar 3 meses en Malta, Pablo y sus compañeros embarcaron nuevamente y finalmente llegaron a Roma. Al llegar, Pablo fue recibido por los creyentes de la ciudad, que salieron a su encuentro. Fue permitido vivir bajo arresto domiciliario, custodiado por un soldado, mientras esperaba su juicio ante el César. Pablo convocó a los líderes judíos de Roma y les explicó que, aunque había sido arrestado en Jerusalén,
No tenía ningún cargo contra la ley ni contra su pueblo. Les dijo que, al no encontrar solución en Jerusalén, había apelado al César, pero no por falta de respeto hacia los judíos. Los líderes le dijeron que no habían recibido cartas ni acusaciones formales contra él, pero que querían escuchar más sobre su enseñanza, ya que la secta cristiana estaba siendo discutida en muchas partes. Pablo organizó una reunión en su casa, donde explicó y testificó acerca del reino de Dios, y trató de persuadirlos sobre Jesús, usando las Escrituras, la ley de Moisés y los profetas. Algunos creyeron, pero otros no. Pablo les citó las palabras del profeta Isaías: Este pueblo tiene el corazón endurecido, oyen pero no entienden, ven pero no perciben. Luego les dijo: Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos escucharán. El ministerio de Pablo en Roma. Pablo permaneció en Roma bajo arresto domiciliario durante 2 años completos. Durante ese tiempo recibía a todos los que venían a él y proclamaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Conclusión del libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina con Pablo en Roma, cumpliendo su llamado de llevar el Evangelio a los gentiles y de testificar ante el César. A lo largo del libro, hemos visto cómo el Espíritu Santo dirigió la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, enfrentando persecuciones, milagros y transformaciones poderosas. Pablo, a pesar de las adversidades, cumplió su misión con valentía y fidelidad, llevando el mensaje de salvación a judíos y gentiles por igual. Su vida, marcada por el servicio a Cristo y el sacrificio personal, es un testimonio del poder de Dios para usar a aquellos que están dispuestos a seguir su llamado, independientemente de los desafíos.